Ella solo quería un pan. No pidió dinero, no gritó, no suplicó, simplemente entró, hambrienta, y sostuvo el pan como si fuera un tesoro. Pero lo que ocurrió después dejó a todos en silencio. La gerente la humilló delante de todos. Lo que nadie sabía era que esa niña era hija del dueño de la panadería. Y lo que vino después, nadie lo imaginaba. Era temprano por la tarde en una ciudad movida del interior de México. El calor pegaba fuerte en las calles de adoquines, levantando ese polvo amarillento que se pegaba en los zapatos y la ropa. El sonido de los autos, bocinas y vendedores se mezclaba con el olor de carne asada en alguna esquina y el aroma inconfundible del pan saliendo del horno. Era uno de esos días en que todo parecía normal para quien tenía que comer. Pero, en medio de la acera, había una niña pequeña, con los ojos hundidos de cansancio y una expresión triste en el rostro. Su nombre era Luna, y tenía apenas 7 años. Con el cabello castaño pegado a la frente por el sudor, caminaba despacio, una mano en el estómago, intentando aguantar el rugido. No tenía monedas en el bolsillo, ni un pedazo de pan duro en la bolsa, ni bolsa. Solo tenía el coraje de una niña con hambre, y la esperanza de encontrar un gesto de bondad en el lugar más oloroso de la calle. La panadería Pan de Vida era famosa en el barrio. Los panes allí eran calientitos, con corteza crujiente y migaja suave, y su olor se esparcía hasta el final de la cuadra. Luna se detuvo frente al escaparate. Se quedó allí unos segundos mirando con encanto, como si estuviera frente a una joya. Apoyó el rostro en el vidrio, sintiendo el calor del horno desde dentro. Sus ojos brillaban, pero no de alegría. Era un brillo mezclado con deseo y tristeza. No quería mucho, solo un panecito. Solo eso. Después de algunos minutos, tomó valor y empujó la puerta de madera de la panadería. Una campanita sonó allá arriba. Todos dentro del lugar miraron hacia la entrada. Era una niña, que caminaba con delicadeza, como quien sabe que puede ser echada en cualquier momento. Luna no dijo nada. Tampoco pidió. Caminó hasta el mostrador, donde los panes recién salidos estaban expuestos, todavía soltando vapor. Un señor tomaba un bolillo. Una muchacha elegía una baguette. Pero Luna solo miraba. Un empleado vio la escena. Era un muchacho joven, con gorro blanco y delantal. Frunció el ceño al reconocer a la niña. Casi le habló, pero dudó. Se quedó en silencio. Luna entonces estiró el brazo. Con todo el cuidado del mundo, tocó un pan. Lo tomó con ambas manos, como si fuera un tesoro. Y lo era. La niña llevó el pan al pecho y sonrió para sí misma. Una sonrisa pequeña, contenida, tímida. Pero ni tuvo tiempo de alegrarse. Desde el fondo de la panadería surgió una mujer de cabello recogido y delantal bien planchado. La gerente. Pasos firmes, rostro duro. Sus ojos fueron directo hacia Luna. Su expresión se volvió amarga. Y caminó como una tormenta que se avecina. ¿Qué crees que estás haciendo, niña?, gritó la gerente, con la voz cortando el aire como un cuchillo. Luna se encogió. Yo solo, intentó hablar, pero la voz no salió. El miedo le clavó la garganta. ¿Tú crees que esto qué es? ¿Un tianguis? ¿La calle? Suelta eso ahora. Anda, suéltalo. La niña miró el pan en sus manos. Solo era un pan. Un único pan. No entendía por qué eso estaba tan mal. Tengo hambre, señora, mi papá. Él intentó explicarse, pero antes de terminar la frase, la gerente la interrumpió. ¿Tienes hambre? Todos tienen hambre. Pero nadie entra aquí y agarra lo que quiere como si fuera dueño de las cosas. Las personas empezaron a prestar atención. Una señora miró de reojo. Un señor dejó de escoger pan. Pero nadie decía nada. Solo miraban. El joven empleado volvió a dudar. Dio un paso hacia adelante y se detuvo. Miedo de perder el trabajo. Miedo de meterse. Dentro de la panadería, el olor a pan fresco aún llenaba el aire, pero el ambiente cambió por completo. Las palabras duras de la gerente Verónica resonaban más fuerte que el sonido del horno.
más fuerte que el tintinear de las charolas e incluso que la campanita de la puerta. Ella señalaba con el dedo a la niña con una furia desproporcionada, como si Luna hubiera cometido un crimen imperdonable. «Aquí no es lugar para mendigos. Suelta eso ahora o llamo a la policía», gritó, con los ojos desorbitados y el ceño fruncido de rabia. El silencio se propagó como una ola. Una pareja que elegía pan se detuvo de inmediato. Una señora que miraba dulce se quedó congelada con la bolsa de galletas en la mano. Incluso los empleados, que corrían de un lado a otro minutos antes, quedaron paralizados detrás del mostrador. Todo el ambiente, que antes parecía tan acogedor, se transformó en un tribunal cruel, donde una niña era la única acusada y nadie se atrevía a defenderla. Luna se sobresaltó con el tono de la gerente. Encogió los hombros, sus manos temblaban. El pan, que aún sostenía con cariño, casi se le cayó. Miró a su alrededor, buscando una mirada amiga, alguien que la protegiera de ese ataque. Pero lo que encontró fueron rostros serios, evitando sus ojos, como si su sufrimiento no fuera responsabilidad de nadie. Una joven de vestido floreado se mordió los labios y dio un paso atrás. Un señor con gorra se rascó la cabeza, sin saber si seguir en la fila o salir de la tienda. Un joven con delantal, empleado de la panadería, parecía inquieto. Miraba de Verónica a la niña, de nuevo a Verónica, pero se quedaba mudo, impotente. Yo solo quería un pan», dijo Luna en voz baja, con la voz quebrada, tratando de contener el llanto que amenazaba con salir. Su estómago rugía. Pero Verónica no tuvo compasión. Al contrario. Le arrancó el pan de las manos con brutalidad, casi lastimando los deditos pequeños de Luna en el gesto. El pan cayó al suelo, rodando hasta una esquina del mostrador. «Vas a aprender a no meterte en lugares ajenos como si fueras dueña. Fuera de aquí, ya», gritó otra vez, esta vez con más furia. Y entonces, en un acto que dejó a todos aún más impactados, empujó a Luna con fuerza. La niña tropezó con sus propios pies y cayó de rodillas en la acera caliente frente a la panadería. Las piedras del suelo lastimaron sus rodillas y las palmas de sus manos. Pero fue lo que sintió por dentro lo que más dolió. Las lágrimas finalmente cayeron. Ya no pudo contenerlas. Miró hacia atrás, tratando de entender qué había hecho tan mal. Era solo un pan. Solo eso. Solo quería calmar el hambre. No quería robar nada. No gritó, no causó desorden, no fue irrespetuosa. Dentro de la panadería, por unos segundos, nadie dijo nada. Se instaló un silencio incómodo. Hasta Verónica pareció sentir el peso de lo que había hecho, pero no cedió. Cruzó los brazos, resoplando, y volvió al mostrador como si hubiera ganado alguna batalla. Algunos clientes fingieron que no habían visto nada. Otros miraron hacia la puerta, incómodos. Pero nadie se acercó a Luna. Verónica no sabía que todo eso había sido grabado. Que cada palabra, cada gesto, estaba siendo registrado por una cámara que no perdona la injusticia. Y que muy pronto, la verdad saldría a la luz. Pero por ahora, Luna solo quería un pedazo de pan. Allá dentro, la vida volvía a la normalidad. La gerente Verónica caminaba de un lado a otro fingiendo que nada había pasado, acomodando las charolas, hablando en voz alta con los empleados como si aquello fuera solo un martes cualquiera. Los clientes continuaban comprando sus panes. Las conversaciones regresaban poco a poco, pero las miradas aún se cruzaban entre sí, algo incómodas. Algunos intentaban reírse de cualquier cosa para olvidar lo que habían visto. Otros miraban hacia abajo, avergonzados por no haber hecho nada. Era como si la culpa colgara en el aire, flotando sobre todos los que estaban allí. Detrás del mostrador estaba Mateo, el empleado más joven de la panadería. Tenía apenas 19 años, era delgado, pero muy listo. Él lo vio todo. Desde el momento en que Luna entró, hasta que fue echada a empujones. Conocía a la niña. Ya la había visto otras veces, acompañando a su padre en visitas discretas a la panadería. Y más que eso, recordaba muy bien lo que el señor Emiliano, el dueño de la panadería, siempre decía.
Traten a todos aquí con respeto, especialmente a los que más lo necesitan. Pero Mateo no se movió. Cuando vio a Verónica gritar, su cuerpo se paralizó. Apretó los puños con tanta fuerza que los dedos se le pusieron blancos. Sus ojos siguieron cada movimiento de la gerente, como si intentaran suplicarle en silencio: detente. Pero las palabras no salieron. La cobardía habló más fuerte que la conciencia. Mateo bajó la cabeza, tragando en seco. El miedo a perder el trabajo, al enfrentamiento, a la humillación pública, fue más fuerte que las ganas de defender a esa niña. Al lado de la puerta, una cámara de seguridad giraba lentamente, registrando todo. Cada paso de Verónica, cada gesto de desprecio, cada lágrima que corría por el rostro de Luna. Nadie allí la recordaba. Nadie parecía notar su presencia. Pero la cámara, esa no olvidaba. Ella lo veía todo. Y lo guardaba. Dentro de la panadería, Verónica reía con un cliente. Decía que ciertos niños hoy en día no tienen límites. Hablaba como si hubiera hecho un favor al mundo. Pero ni siquiera ella notaba que, al fondo, detrás de todos los panes, el reflejo en el vidrio mostraba a Luna parada, inmóvil, observándolo todo con una mirada que no era la de una niña común. Era la mirada de alguien que sabía esperar. Y que sabía exactamente quién era. Al día siguiente, quien cruzó el umbral fue un hombre de andar tranquilo, ropa sencilla y camisa de lino arrugada. Los cabellos canosos delataban los años vividos, pero la mirada aún cargaba fuerza, dignidad y cierto brillo de quien construyó todo con sus propias manos. El señor Emiliano, el verdadero dueño de la panadería, había regresado. Entrando por la parte trasera, como solía hacer, Emiliano fue recibido de inmediato por Mateo, el empleado más joven. El muchacho parecía inquieto, pero disimuló. Se limpió las manos en el delantal y extendió el brazo con una sonrisa nerviosa. «Bienvenido, señor Emiliano». «Gracias, hijo». «¿Todo bien por aquí?», preguntó con el tono sereno de quien confía. Mateo dudó por un segundo. Sus ojos intentaron decir algo, pero su boca se cayó. «Todo tranquilo, señor». El dueño entonces caminó por los pasillos estrechos entre las estanterías, observando el movimiento, revisando los panes en el horno, el brillo de las vitrinas, los aromas en el aire. Todo parecía en orden, pero había algo extraño. Una sensación. Un leve cambio en el ambiente. Algo que no se veía, pero se sentía. Al salir por la puerta interna y entrar al salón principal de la panadería, las miradas de los empleados se volvieron hacia él. Verónica estaba cerca del mostrador, organizando panes en una charola. En cuanto lo vio, enderezó la postura y sonrió de forma forzada. Caminó hacia él con paso apresurado, sacando conversación antes de que él preguntara algo. «Señor Emiliano. Qué bueno que regresó. Gracias a Dios. Hoy fue un día agitado aquí, ¿sabe? Y mire, tuve que tomar unas decisiones. Hay cosas que usted necesita saber». «Lo sé», dijo él. «¿Quién le contó?» «Fue una situación muy desagradable. Apareció una niña por aquí, de la nada, parecía una de esas de la calle, ¿sabe? Tomó un pan sin pedir, sin pagar. Y todavía quería armar escándalo. La eché en el acto. No podemos dejar que este tipo de gente convierta nuestro local en un caos. Hay que mantener el orden, ¿no?». Ella hablaba alto, casi como si estuviera orgullosa de su actitud. Y esperaba, con ese tono, recibir un elogio. Pero lo que recibió fue silencio. Emiliano se detuvo. Miró a su alrededor, notó a algunos clientes susurrando al fondo. Mateo estaba detrás del mostrador, con la mirada baja y los ojos llenos de lágrimas. Una empleada mayor retorcía un trapo entre las manos con fuerza, nerviosa. Había algo mal allí. Muy mal. «Esa niña», dijo, girándose hacia Verónica con una mirada más firme, «¿la recuerdas bien?». «Ah, toda sucia, el pelo hecho un desastre, parecía que no se bañaba desde hacía días. Vestido viejo, demasiado flaca. Casi se comía el pan con los ojos. Seguro era otra de esas niñas sin nadie».
El tono de desprecio en la voz de Verónica era evidente. Cruzó los brazos, como quien está convencida de tener la razón. Mateo cerró los ojos, tragando en seco. Las palabras de Verónica cortaban como cuchillo. Pero nadie se atrevía a decir nada hasta ese momento. Emiliano respiró hondo, sacó un pequeño llavero del bolsillo y señaló hacia la puerta lateral. «Ven conmigo. Quiero ver algo». «Claro, señor. Lo que usted necesite», respondió Verónica, aún sonriendo. Cruzaron juntos el pasillo trasero, pasando por un cuartito donde estaban los equipos de seguridad. Emiliano abrió la puerta y encendió el monitor central. 3 pequeñas pantallas mostraban imágenes de la parte exterior de la panadería, del salón principal y de la entrada. Retrocedió unas horas en las grabaciones. «Vamos a ver lo que realmente hizo esa niña», dijo con voz más baja, ahora cargada de algo que Verónica no supo identificar. En la pantalla apareció la imagen de Luna. Pequeña, con los ojos brillando frente a los panés. Caminaba despacio, como quien pisa suelo sagrado. Tomó el pan con delicadeza, sin prisa, como si sostuviera algo demasiado valioso para que el mundo lo comprendiera. Y entonces, apareció Verónica. La grabación mostró todo, los gritos, los gestos bruscos, el pan arrancado de las manos de la niña, el empujón y Luna cayendo afuera. El silencio en ese cuartito fue absoluto. Verónica se puso pálida. Intentó sonreír. «Bueno, tal vez exageré un poco. Pero es que hoy fue un día pesado, y yo solo». «Basta». Emiliano interrumpió, con los ojos fijos en la pantalla, luego girando lentamente hacia ella. «Acabas de humillar a mi hija». Verónica se congeló. Su rostro perdió todo el color. «¿Cómo dice?» «Sí. Esa niña. La que echaste. Se llama Luna. Es mi hija». No necesitó decir nada más. El peso de la verdad cayó sobre Verónica como un balde de agua helada. Abrió la boca para intentar explicarse, pero no había palabras que justificaran lo que hizo. Porque no se trataba solo de una niña, se trataba de humanidad, de respeto y de compasión. Y en ese momento, comprendió que había cruzado todos los límites. «Es mi hija. Yo estaba afuera, le pedí que entrara y tomara lo que tuviera ganas de comer. Estaba sucia porque pasó el día jugando en el parque. Ella vino corriendo hacia mí, llorando, me contó todo. Y entonces decidí hacer una visita hoy. No fue porque ella es mi hija, podría haber sido cualquier otra niña. ¿Tú crees que estuvo bien lo que hiciste?» El silencio se volvió pesado. Verónica dio un paso atrás, como si hubiera recibido una bofetada invisible. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Intentó sonreír, pero su rostro no obedecía. Tragó saliva. «Señor Emiliano, yo no lo sabía», susurró ella, con la voz casi quebrada. «No lo sabías porque no quisiste saber», respondió él, sin cambiar el tono. Si hubieras mirado sus ojos por 2 segundos, habrías visto que no era una intrusa. Era solo una niña con hambre. Y aunque no fuera mi hija, nada justificaba lo que hiciste. Verónica se quedó inmóvil. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, pero ya era tarde. Había cruzado el límite. No con un cliente, sino con alguien que merecía el doble de cuidado. Y ahora, la verdad estaba allí, grabada, documentada y a punto de difundirse. Mateo, que seguía en el fondo del cuarto, finalmente habló, con la voz entrecortada. «Señor Emiliano, yo lo vi todo. Quise hablar, quise hacer algo, pero tuve miedo». Emiliano giró el rostro hacia él y asintió con la cabeza. «El miedo es humano, Mateo. Pero el silencio, cuando uno ve una injusticia, es una elección. Y esa elección cuesta caro. Hoy lo aprendiste». Mateo bajó la cabeza, avergonzado. Verónica, todavía intentando defenderse, soltó. Parecía una cualquiera, sucia, desarreglada, no decía nada. ¿Cómo iba a saber? No necesitaba saber quién era. Solo necesitaba ser humana. Respondió Emiliano, con voz firme y serena.
La imagen de Luna seguía en la pantalla, detenida en el momento más doloroso. Y esa escena no se borraría de la memoria de nadie en mucho tiempo. Allí, en ese pequeño cuarto, el juicio no necesitaba juez ni tribunal. Las cámaras habían hablado. Y la verdad había sido expuesta, cruda y directa, como una bofetada en la cara de quien cree que puede tratar a los demás como basura solo porque se siente superior. Verónica salió del cuarto sin decir una palabra más. Y Emiliano seguía mirando la pantalla, con los ojos llenos de lágrimas. No era solo rabia. Era decepción. Era tristeza. Pero aún había tiempo de arreglarlo. Aún había tiempo de demostrarle a todos que en esa panadería, quien realmente mandaba, era el respeto. Fue hasta la puerta de vidrio, que aún estaba entreabierta. Afuera, esperando, estaba Luna, con las piernitas cruzadas y los ojos fijos en el suelo. Jugaba con el dedo en un pedacito de piedra, distraída en su dolor, como si el mundo le hubiera dado la espalda. El padre se agachó a su altura, despacio. Le tocó el hombro con suavidad, como quien no quiere asustar. Luna. Ella levantó la mirada. Cuando vio el rostro de su padre, algo dentro de ella se rompió. Las lágrimas que había contenido toda la tarde salieron de golpe. No eran solo de tristeza, eran de alivio. De finalmente sentirse vista. Protegida. Emiliano la tomó en brazos, con firmeza y ternura, como quien recoge un pedazo de su propio corazón perdido en la acera. Era un abrazo que hablaba más que cualquier palabra. Un abrazo que decía, nadie más te va a lastimar. Entró con ella en brazos. Todos dentro de la panadería observaron esa escena con los ojos llenos de lágrimas. El silencio ahora era reverencia. Algunos clientes tenían lágrimas en los ojos. Una señora se llevó la mano a la boca, sin poder contener el llanto. En el centro del local, delante de todos, Emiliano se detuvo. Luna se aferró al cuello de él, escondiendo el rostro en su hombro. Y fue entonces cuando habló, con la voz firme y emocionada. Ella es Luna. Mi hija. Un murmullo suave recorrió el ambiente, como un suspiro colectivo de sorpresa y arrepentimiento. Él continuó. Ella no tiene la culpa de nada. Y nadie, dije nadie, volverá a gritarle aquí dentro. Sus palabras golpearon fuerte. No solo a Verónica, que estaba pálida y en estado de shock, sino a todos los que se habían quedado callados antes. Cada empleado, cada cliente, cada testigo de la humillación, ahora sabían la verdad. Y la verdad dolía. A Mateo se le escapó una lágrima. Miraba a Luna como pidiéndole perdón con los ojos. Una muchacha de la fila dio un paso al frente y dijo, con la voz temblorosa: yo debía haber hecho algo. Pero Emiliano solo la miró con serenidad. No juzgaba, no gritaba. Solo dejaba que la verdad hiciera lo que tenía que hacer. Verónica, por su parte, no sabía dónde meter la cara. Intentó hablar una vez más. Yo, juro que no quise lastimar. Pero Emiliano la interrumpió con la mirada. Una mirada firme, decepcionada, pero sin gritar. Solo dijo: uno conoce a las personas de verdad, por cómo tratan a quien no tiene nada. Hoy tú mostraste quién eres. Luna, aún aferrada a su padre, espió por encima del hombro. Vio a la mujer que la había empujado. Pero no dijo nada. Ya no lloraba. Era como si ahora supiera que todo iba a cambiar. En ese momento, sin necesidad de escándalo, sin gritos, sin exageración, se dio una lección. Y todos allí, desde los que humillaron hasta los que se quedaron en silencio, aprendieron. Aquí, nadie tiene derecho a juzgar a quien tiene hambre. Comenzó él, mirando a los ojos a los empleados y luego girándose hacia los clientes. Hizo una pausa. Respiró hondo. El peso de sus palabras necesitaba sentirse. El hambre no escoge apariencias. No pregunta si estás limpio, si tienes diploma, si tienes padre o madre. Solo duele. Y el respeto, ese sí debería ser lo mínimo. El respeto no puede ser condicional. No se da solo a quien puede pagar. Esas palabras golpearon a cada persona allí como un golpe tranquilo, pero profundo.
Algunas cabezas se inclinaron. Un empleado mayor se limpió los ojos con el trapo que tenía en la mano. Una señora en la fila suspiró fuerte, con la culpa en el pecho por haberse quedado callada horas antes. Verónica, aún cerca del mostrador, intentaba esconder el rostro. Sabía que ya no había excusas, ni argumentos, ni vuelta atrás. Cruzaba los brazos, incrédula, como si todavía esperara un milagro. Pero ese milagro no llegó. Verónica, dijo Emiliano, dirigiendo su mirada hacia ella, sin elevar la voz, cuando gritaste a Luna, no fue solo a ella. Le gritaste a cada niño que alguna vez pasó hambre. A cada mujer que tuvo que fingir fuerza con el estómago vacío. Gritaste a mi hija, sí, pero también a mi corazón. Y aquí, en este lugar que construí con mis manos y con principios, eso no tiene espacio. Verónica abrió la boca, pero Emiliano levantó la mano. Estás despedida. A partir de ahora, ya no formas parte de esta panadería. Un murmullo muy bajo recorrió el local. Pero nadie aplaudió, nadie celebró. No era un momento de venganza. Era justicia. Y la justicia, cuando se hace con dignidad, no necesita gritos ni escándalos. Solo verdad. Verónica recogió sus cosas rápidamente y se fue sin decir una palabra. Pasó junto a Luna sin mirarla, como quien no quiere recordar lo que hizo. La puerta se cerró tras ella. Y en ese instante, todos entendieron, la panadería podía vender pan, pero lo que realmente alimentaba allí dentro era el respeto. En los días siguientes, Luna regresó. No como clienta, ni como pobrecita. Regresó como parte de la historia de ese lugar. Emiliano mandó a hacerle un uniforme a medida, delantal azul marino, con el nombre de la panadería bordado en blanco y un lacito a juego en el cabello. Ella se emocionó. Era la primera vez que tenía algo hecho solo para ella. En los primeros días, solo observaba. Se sentaba en un banquito detrás del mostrador, con los pies colgando en el aire, y veía a Mateo y a los demás preparar la masa, echar la harina, pesar los ingredientes. Poco a poco, fue aprendiendo. Cómo enrollar un pan sin apretarlo demasiado. Cómo saber cuando el horno está en el punto exacto. Y lo más importante, cómo tratar a cada persona que entra por la puerta. Llevaba agua a los ancianos que esperaban en la fila. Repartía galletitas a los niños y sonreía a todos los que entraban, sin importar si el cliente venía con perfume caro o sandalias rotas. Su presencia cambiaba el ambiente de la panadería. Era como si el lugar hubiera recibido una nueva alma. Mateo, que al principio cargaba con la culpa de no haber hecho nada, se volvió su mayor protector. Le enseñaba a usar la balanza, a cortar bien el pan francés, a contar monedas. Y más que eso, aprendió de Luna una lección que nunca olvidaría, la importancia de no callar ante la injusticia. Los clientes comenzaron a volver con más frecuencia. Algunos traían a sus hijos solo para ver a Luna con su delantal. Otros dejaban notas en el mostrador, agradeciendo la postura de Emiliano y el cambio en la atención. La panadería crecía, pero crecía diferente, con propósito, con verdad, con valores tan firmes como el horno de piedra en el fondo del local. ¿Y Emiliano? Él volvía a sonreír. Cada vez que veía a su hija corriendo entre los mostradores, ayudando, aprendiendo, haciéndose más fuerte cada día, sabía con certeza que había hecho lo correcto. Aquella panadería no era solo un negocio. Era un lugar donde se enseñaba lo que no se aprende en ninguna escuela, el valor de la empatía. Al final de cada día, Luna ayudaba a cerrar la caja, apagar las luces y barrer el suelo. Y a veces, antes de irse, se sentaba en la acera de enfrente, con un pedazo de pan en la mano y los pies colgando en el aire. El mismo lugar donde, días antes, había llorado sola. Pero ahora, sonreía. Porque ahora, sabía, el mundo puede ser cruel. Pero la verdad, cuando sale a la luz, también puede ser transformadora. Y todo comenzó con un pan. Un gesto. Un silencio. Y una lección pública que nadie jamás olvidaría. Los días fueron pasando. El sol seguía brillando en las mañanas cálidas del pueblito mexicano, los autos continuaban su ir y venir por las calles de adoquines, y la vida parecía retomar su ritmo normal,
pero algo allí había cambiado. Y quien prestara atención vería que no era un cambio cualquiera. Era de esos que empiezan pequeños, pero resuenan lejos, como una piedrita lanzada al agua, formando ondas que llegan hasta las orillas más distantes. Luna ahora caminaba con la cabeza en alto por la panadería. Usaba su delantal azul con orgullo y el lacito en el cabello bien arreglado, siempre acomodado por su papá cada mañana antes del trabajo. Muchos la llamaban la hija del panadero, no por estatus ni posición, sino por cariño. Era imposible entrar allí y no notar su presencia. Y no era solo su sonrisa lo que encantaba. Era la forma en que veía a las personas. Luna no hacía distinciones. No miraba si alguien venía bien vestido o con ropa gastada, si era cliente habitual o alguien que nunca había puesto un pie allí. Saludaba a todos por igual, con respeto, con ojos que decían tú eres importante. En la primera semana, un señor mayor entró a la panadería, sin hablar mucho. Llevaba zapatos gastados y los hombros caídos. Se sentó en una esquina, como quien solo quería descansar. Luna fue hasta él con un pancito envuelto en una servilleta y un vaso de agua. Tome, señor. Todavía está calientito. No necesita pagar. El hombre lloró. Y ella ni entendía por qué. Pero lo que hizo fue sentarse a su lado y conversar. Sobre el calor, sobre los pajaritos de la plaza, sobre cómo ese pan fue hecho con cariño. Esa escena se repetía. De vez en cuando, alguien aparecía hambriento, perdido, callado. Luna lo notaba desde lejos. Lo sentía. Y ofrecían lo que podía, un pan, un vaso de agua, un abrazo. Y nunca preguntaba nada. Porque ella sabía lo que era necesitar y ser juzgada. Su historia no se quedó dentro de la panadería. Una semana después de la humillación, alguien del pueblo publicó en redes sociales el video de las cámaras de seguridad. No para exponer el dolor, sino para mostrar la injusticia y lo que vino después. La grabación mostraba a la niña siendo humillada, el empujón, la caída y luego la superación, el abrazo del padre, la fuerza del perdón. El video se propagó como fuego en pasto seco. En 2 días, ya lo habían compartido miles de veces. Las personas comentaban: esa niña es un ejemplo. Qué orgullo del dueño de la panadería. Esto me hizo repensar tantas cosas. Y de repente, Luna empezó a ser reconocida en la calle. Pero no con acoso ni exageración. Era ese reconocimiento puro, simple, de gente que veía en ella algo hermoso. Algo verdadero. Incluso quienes nunca habían ido a la panadería ahora hacían cuestión de conocerla. Clientes de barrios vecinos comenzaron a llegar solo para ver a la niña del video. Y no salían con las manos vacías, salían con el corazón lleno. La panadería creció. Emiliano, a pesar de sus cabellos ya muy canosos, parecía rejuvenecido. La mirada cansada que tenía al inicio del mes fue reemplazada por un nuevo brillo, de quien sabe que ha sembrado y está cosechando más que frutos, está cosechando buena gente a su alrededor. Los empleados cambiaron la forma de tratarse entre ellos. Mateo, por ejemplo, que antes dudaba ante las injusticias, ahora era el primero en intervenir cuando algo parecía mal. Aprendió, con Luna, que el coraje no es ausencia de miedo, es elegir hacer lo correcto, aunque uno tiemble por dentro. Un día, una reportera local fue hasta allí. Quería hacer una nota sobre la historia de Luna, pero ella, tímida, dijo: no hice nada extraordinario. Solo no quiero que nadie más pase lo que yo pasé. Pero la verdad es que sí hizo. Hizo mucho. Con apenas 7 años, enseñó a los adultos a ver con el corazón. Mostró que la dignidad no se mide por la ropa y que el hambre nunca debería ser motivo de vergüenza. Don Emiliano, al ver a su hija así, corriendo entre los clientes, limpiando una mesa aquí, sirviendo un pan allá, siempre con ese andar ligero y dulce, no podía contener las lágrimas. A veces, salía por la parte de atrás y miraba al cielo. No decía nada. Pero en silencio, agradecía. Por la segunda oportunidad. Por la hija que tenía. Y por el bien que ella esparcía sin esfuerzo. Una tarde, un niño entró a la panadería y se quedó parado,
solo mirando los panes. Tenía los mismos ojos que Luna tenía aquel día difícil. La niña se acercó y le ofreció un pedazo de pan sin preguntar nada. El niño sonrió. Y en ese instante, todo se repitió. Pero esta vez, diferente. Esta vez, no hubo humillación. Hubo acogida. Porque Luna entendió, como pocos, que a veces lo que el mundo necesita es simplemente a alguien que vea, de verdad, al otro. Que ofrezca lo que tiene, aunque sea poco. Y que extienda la mano, incluso sin saber el nombre. Aquella panadería se volvió más que un lugar para vender pan. Se volvió un espacio de esperanza. Un rinconcito del mundo donde la gente aprendía, día tras día, que no hay vergüenza en necesitar y que la mayor riqueza es tratar al otro como ser humano. Y todo eso comenzó con una niña. Un hambre. Una injusticia. Una cámara. Pero sobre todo, con un corazón que se negó a ser igual que los demás. Nunca juzgues a alguien por su apariencia o por la condición en la que llega. El hambre no avisa, el dolor no tiene rostro, y el valor de una persona no se mide por la ropa que lleva, sino por el respeto que merece. A veces, a quien humillas hoy, es justamente quien podría tenderte la mano mañana.